Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a iniciar esta lección número 26. Nos acercamos ya al final del curso. Esta sería la penúltima semana y no he concluido no he terminado de revisar los exámenes ni tampoco la tarea que enviaron ayer. Entonces, espero por lo menos terminar la tarea ahora y el examen para mañana. El día de hoy vamos a ver dos ejercicios de dos tipos, uno que tiene que ver con cortes, otro que tiene que ver con la construcción de una figura, de un isométrico, y vamos a ver también circunferencias en isométricos. La idea es que mañana podamos trabajar en AutoCAD eh, viendo circunferencias en isométricos, pero en AutoCAD. Y también tercera vista, que ya es una aplicación, un ejercicio práctico para agilizar la visualización. Entonces eso lo dejaríamos para mañana, pero ya hoy estaríamos concluyendo la materia del tercer tema. Recordarles que el jueves de hoy en 8 sería el examen de AutoCAD y el viernes sería el tercer parcial, ¿verdad? Y con eso cerraríamos el curso. Entonces vamos a iniciar. Voy a mostrar lo que tenemos para hoy y iniciamos como siempre con consultas. Si tienen alguna consulta, alguna duda, la podemos aclarar aquí en este momento y pues también a lo largo de la lección. Alguna consulta de lo que hemos visto, de cortes, de los tipos de cortes, el convencional, que es longitudinal, transversal, el quebrado y los cortes medios que se usan para elementos conformados por circunferencias. Eso es lo que vimos ayer y no sé si hay alguna duda. Ok. Bueno, vamos a pasar a ver entonces este ejercicio. Es un ejercicio que requiere atención y análisis y les pediría que traten de participar si tienen dudas, consultas, que las realicen, porque el ejercicio ya es un ejercicio que tiene que ver con cortes, donde realizamos un corte y también un isométrico de una figura. La información que nos dan, como vamos a ver, son las vistas. Y a partir de esas vistas o proyecciones, debemos realizar el corte y también el isométrico. Entonces vamos a pasar a verlo. Ok, logran observar ahí la figura, si no, lo vamos a entrar mejor por aquí. Siempre logran ver ahí las tres vistas de la figura. Sí, profe. Ok. Observen que hay un plano de corte ubicado ahí en la vista frontal, ¿verdad? Es el corte AA. Y esta figura tiene, para lo que hemos visto, tiene bastantes líneas ocultas. ¿Ok? Vamos a ir paso a paso, por supuesto, analizando cómo es ese objeto y
cumpliendo con lo que se pide en este ejercicio, que es el número 17 de la práctica 1, que está ahí en mediación, sobre este tema 3. Se piden dos cosas. Se pide dibujar la vista del corte. Recuerden que en términos de cortes hablamos de dos formas. Podemos realizar la vista de un corte o también el isométrico del corte. En este caso lo que nos piden es la vista del corte. ¿Ok? Y en segundo lugar nos piden dibujar el isométrico de la figura completa sin considerar el corte. O sea, es simplemente a partir de las vistas hacer el isométrico de esa figura. Entonces, uno debe analizar pues qué debe realizar primero. Ahí el hecho de que tenga como número 1 hacer el corte, podría llevarlo a uno a un, o lo va a obligar a uno a hacer un análisis de cómo es la figura. Y esto podría resultar como primer paso, llegar a tener un conocimiento de cómo es el isométrico de esa figura. Entonces, de esa forma podríamos variar, digamos, el orden en que está ahí dibujando primero el isométrico. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque nos obliga el hacer el corte. Para hacer el corte es necesario haber analizado la figura y haber comprendido cómo es. Entonces, todos tienen una idea por lo menos de cómo es esa figura, o tienen alguna dificultad en ubicar algunas partes de esa figura. Recuerden que la clave aquí son las líneas de proyección. Entonces, uno visualmente aquí va a poder identificar diferentes partes con solo proyectar las líneas de una vista a la otra. Por ejemplo, aquí en la vista frontal, si proyectamos esta línea, solo coincide con esta. Y aquí tiene un plano inclinado hacia acá que desciende de izquierda a derecha. Que desciende de derecha a izquierda. Y uno lo que tiene aquí coincidente nada más es este rectángulo y este otro rectángulo de aquí. Entonces, con eso debe definir pues cuál es cuál. O sea, cuál es el plano que desciende hacia la izquierda, cuál es el plano que desciende hacia la derecha. Y sabiendo que solo coincide con este ancho en la vista horizontal. En la vista lateral derecha, observen que si yo proyecto esta línea a esta altura, pues solo coincide con esta. Entonces, ya aquí me está dando una idea de cuál es esta sección. ¿Por qué? Porque estoy realizando la lectura al mismo tiempo con las tres vistas. Vean que aquí hicimos la primera con el ancho, ahora con la altura solo coincide con esto. Y si proyectamos para acá, entonces nos va a coincidir este punto proyectado aquí en la línea de 45 y trasladado aquí, coincide solo con este. Y la última solo coincide con este. De esa forma uno se va dando cuenta de dónde está cada parte de la figura, haciendo la lectura con las tres vistas. O sea, no se puede limitar a una sola vista porque no logra averiguar cómo es la figura. Igualmente aquí hay unos cuadrados. Hay uno aquí en la vista frontal, uno en la vista horizontal y uno en la vista lateral derecha. Si observan, este cuadrado coincide con estas líneas ocultas y aquí también con estas líneas ocultas y aquí también. Y aquí en la vista, entre la vista frontal y horizontal, solo coincide el cuadrado, solo coincide con esta. Lo mismo aquí en la vista horizontal, este cuadrado solo coincide con esta en la vista frontal. Igualmente el lateral solo coincide con esta. Aquí en la vista lateral solo coincide con esta.
Entonces ya eso le va dando una idea a uno de a qué se refieren esas líneas ocultas que vienen por ahí. ¿Ok? Muy bien, vamos a ir avanzando y esto es un análisis general, nada más para que tengan una idea de eso que o que acabo de mencionarles. Pero ahora vamos a ir haciéndolo paso a paso. Lo primero, pues las líneas de proyección, que es lo que estuvimos haciendo al menos visualmente hace un momento, pero ya trazándolas correctamente me dan todavía una mejor idea de la situación. Vean que aquí está lo que les mencionaba sobre los huecos de sección cuadrada, está lo de los planos inclinados aquí también, y las proyecciones aquí hacia de la vista lateral en profundidad hacia la vista horizontal. Entonces vean que cada parte de la figura, en este caso, pues tienes una única coincidencia. Aquí hay una vista lateral de esta parte que se ve aquí como un rectángulo y aquí se ve como un trapecio con un plano inclinado hacia el centro de la figura, ¿verdad? Entonces ya por lo menos le puede dar una idea de que esta parte solo coincide con esto y aquí hacia arriba, si vamos subiendo, nos vamos a dar cuenta con qué coincide, si solo coincide con esta parte de aquí. Entonces ya vamos teniendo una mejor idea de cómo es la figura. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos aprovechamos acá? Del uso de las líneas de proyección y de las formas similares. O sea, las formas similares se van a ir manteniendo, se van a ir observando en las vistas y me sirven de referencia para ir determinando qué es cada cosa en cada una de las vistas. Y como se indica ahí, el ejercicio tiene como primer punto la vista de corte A, sin embargo, la visualización del objeto es necesaria, es lo que les mencionaba al inicio. Eh, al existir esa necesidad, pues entonces nos vamos primero a analizar el objeto y eso nos va a llevar a tener todos los elementos para poder hacer el isométrico de esa figura, que es la parte 2 del ejercicio. Aquí hay un elemento clave en el análisis y que es el cuadrado que les mencionaba. Ese cuadrado está en las tres vistas y coincide con las líneas ocultas que también están en las tres vistas, ¿verdad? Entonces, aquí se muestran en color cada uno de los huecos, este que aparece aquí en la vista frontal, este que aparece en la vista horizontal y este que aparece en la vista lateral derecha. Aquí, con estas flechas se está mostrando pues que la coincidencia de esta estructura interna, digamos, que por observarse en líneas ocultas, nos damos cuenta de que es a lo interno del objeto que existe toda esta comunicación aquí, a través de estas aberturas que sí dan, digamos, hacia el exterior del objeto, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque si logramos aclarar esa parte eh, y abstraernos de eso, lo quitamos y nos dejamos nada más el resto de la figura, el objeto se vuelve más sencillo. Vean que lo que provoca ese montón de líneas ocultas es esta estructura interna, esas aberturas de sección cuadrada que atraviesan toda la figura y salen hacia el frente, hacia arriba y hacia el costado lateral derecho. Entonces, si nosotros eliminamos esa figura, nos queda nada más el objeto restante y eso va a ser más sencillo de analizar. Esta es precisamente esa estructura. Si lográramos sacarla de ahí del objeto, tendríamos esta estructura de esa forma. Esta cara, digamos, frontal, la cara verde, la cara horizontal, la azul, el hueco horizontal azul y
y el otro naranja, que es el lateral derecho. Todos se comunican y este viene a salir, como vemos acá, hacia el costado lateral izquierdo también. Se atraviesa la figura de lado a lado. Estas son entonces las que generan esta estructura interna, es la que genera todo este montón de líneas ocultas que aparecen aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Ok. Vamos entonces a hacer lo que les decía. Si nosotros nos dejamos el resto del objeto, vamos a ir a analizar las restantes partes. Aquí simplemente he eliminado ahí las líneas ocultas rojas que estaban aquí en rojo en estas vistas, simplemente para dejarnos la figura restante y observarla para tratar de hacer el análisis de coincidencia de diferentes partes y con la idea de ir conociendo cómo es el objeto. Ese es el procedimiento de ir analizando, bueno, esto coincide con esta línea y estas líneas de proyección coinciden con estas. Aquí estamos retomando con esas flechas de color azul el análisis que les mencionaba de esta sección, donde en esta parte solo coincide con esto acá, con esto que está oculto acá. En esta vista lateral solo coincide con esto. Por lo tanto, es claro que esta parte de acá, este cuadrado, este rectángulo de acá y este trapecio, digamos, o estas líneas que vienen acá se refieren a esta sección de la figura. Esta parte, todo eso es la misma sección, ¿verdad? Otra parte de la figura, bueno, con la que iniciamos el análisis en estos planos inclinados, el que desciende hacia la izquierda y el que desciende hacia la derecha, vean que este en particular solo coincide con este, el de atrás solo coincide con esta altura y aquí coincide con estas líneas de tal forma que este bloque de aquí, este y este plano que desciende hacia la izquierda son lo mismo, o sea, es la misma sección. O sea que este es un bloque que desciende de aquí, de esta arista, desciende y llega hasta acá. ¿Cómo se ve en la vista lateral? Se ve solamente esta parte, esta porción, porque el resto lo es tapado por esta otra parte del objeto. Y aquí se ve desde el frente, si se ve el bloque completo aquí, descendiendo hacia la izquierda. Ok, esa es una segunda sección, una segunda parte. Veamos otras secciones de la figura. Esta parte de acá. Aquí en esta parte de acá de la figura, observen que este rectángulo solo coincide con este y este. Y aquí en la vista lateral, la coincidencia es con estas líneas. Vean que aquí hay una línea oculta que llega hasta acá, hasta acá. Si uno la proyecta aquí, nos vamos a dar cuenta que al llegar a 45 acá llega y coincide solo con esta parte. Entonces, esta arista la proyecto aquí, repito, y llego aquí y solo coincide con esta inclinada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esta inclinada se refiere a esta parte de aquí, porque solo coincide con esa. Y esa parte de aquí está coincidente con este frente que se observa aquí. Entonces, eso lo que nos lleva a concluir es que esta parte inicia aquí en el frente, va subiendo, llega a este punto y de ahí va horizontal hasta llegar al final, que sería esta parte de aquí. ¿Okay? ¿Por qué así? Bueno, porque es donde existe coincidencia en las tres vistas para esa sección. Ahora, hacia la parte derecha, aquí tenemos esta sección de acá. Hay una línea oculta aquí que tiene que ver con algún cambio de dirección, alguna intersección con otro plano.
Si observamos la vista lateral, es lo primero que vemos aquí. Hay una línea que viene descendiendo del frente hacia el fondo. Recuerden que esto es una profundidad, entonces va descendiendo esta línea del frente hacia el fondo hasta este nivel. Esta línea de aquí, al llegar ahí, genera esta línea oculta. Por lo tanto, este bloque de aquí, que solo coincide con estas dos líneas, es un plano inclinado que desciende del frente hacia el fondo hasta llegar a este nivel. ¿Okay? De esa forma ya prácticamente se tienen todos los elementos analizados del objeto, lo que nos conduce bueno, aquí está el análisis, mostrando la coincidencia de la línea. Esto nos conduce a esta construcción del isométrico de esta manera. Por supuesto, hay que ir pasando líneas, todas las que tengan que ver eh, con los ejes principales se pueden pasar directamente, pero aquellas que son inclinadas, recuerden que hay que localizar los puntos extremos y unirlos para poder ir haciendo la construcción. Aquí el procedimiento sería primero hacer la caja, ¿verdad? Y estas marcas que aparecen aquí en rojo corresponden simplemente a los vértices de esa caja que encierra a este objeto. ¿Okay? Si unimos este punto con este, y este con este, y este con este, y así cerramos la caja, digamos, que encierra a este objeto. Aquí se observan los huecos. ¿Cómo localizo los huecos? Me desplazo para acá, subo por aquí, me desplazo a la derecha, igual subiría por acá, me desplazo a la derecha 30 grados y ahí tengo la dimensión que puedo pasar directamente porque son líneas paralelas a los ejes principales. Vean que el que aparezca así el isométrico de un momento a otro, lo puede sorprender a uno de que bueno, no me lo imaginaba así. Bueno, eso lleva trabajo, requiere el análisis que ya hicimos paso a paso, pero también la construcción, ¿verdad? La construcción que parte de la caja completa y después de ir tomando medidas para ir determinando estos puntos, dónde están exactamente y uniendo los que son inclinados, movilizándose por coordenadas, digamos aquí a 30 grados, luego subo aquí verticalmente y encuentro este punto, me desplazo para allá, puedo medir esto y encuentro este y sigo de esa manera. ¿Okay? Ese isométrico no es el propósito principal de este ejercicio, el ejercicio lo que busca también es un corte, o sea, no es solamente el isométrico. El isométrico llegamos a él porque es necesario hacer el análisis y ahí ya lo tenemos listo, digamos, y ahora pasaríamos a ver el, la vista del corte, que era el punto número 1 que nos pedían, la vista de ese corte, o sea, cómo se ve una vista del corte de la figura una vez cortada por el plano de corte A-A. Si nos devolvemos acá, vamos a ubicarnos acá al inicio. Vean dónde está el plano de corte. El plano de corte pasa aquí por el centro del hueco frontal. Aquí, pasa por aquí. Y nos piden que cortemos esto, eliminamos todo esto detrás de la línea de plano de corte y en dirección contraria a las flechas. Todo eso lo eliminamos y observamos en la dirección de las flechas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, aquí. El plano vendría por aquí, entonces, por aquí pasa por la mitad y debemos observar hacia allá. ¿En qué tipo de vista veríamos completamente y a lo interno ese corte A-A? ¿En qué tipo de vista lo veríamos?
Disculpe, profe, otra vez, ¿hacia dónde está el plano? Sería en la vista lateral derecha, ¿no, profe? Acá, exactamente. Aquí viene el plano por aquí Ok. y se observan las flechas señalan hacia allá. El procedimiento, Gracias. recordando, con gusto, recordando el procedimiento es, paso el plano de corte, observo hacia dónde señalan las flechas, elimino lo que está en dirección contraria a las flechas y observo la figura internamente hacia donde las flechas señalan. Pero recordando que no voy a dibujar solamente esta parte idéntica aquí con solo este pedazo, sino que debo buscar una vista que me muestre internamente el objeto. Y esa sería una lateral derecha, así como lo indicaron, una vista lateral derecha, donde podría mostrar ese corte, esa vista del corte. Entonces vamos a verlo acá. Aquí está el plano de corte. Aquí lo importante va a ser observar que el plano pasa por aquí, vean, pasa cortando este plano inclinado, pasa cortando este otro plano inclinado, pasa cortando este hueco y llega aquí. O sea, vamos a dibujar una vista del corte en una vista equivalente a una lateral derecha. Y aquí estamos usando estos puntos para proyectarlos y tener la altura exactamente a donde está cortando, o donde está siendo cortado el objeto, que es un objeto internamente sólido, completo, que no es hueco, sino que es sólido. Y precisamente por eso proyectamos este punto y todo esto es una sola pieza. Si llegamos aquí arriba, pues aquí también cortamos. Y aquí hay que observar que a diferencia de la vista lateral derecha, aquí hay que eliminar esta parte de aquí, ¿verdad? Porque vean que ya eso quedó eliminado de aquí para allá, ya no forma parte y entonces si yo observo hacia allá no hay nada. Entonces este rectángulo que está ahí no va, o sea, no se dibuja porque pertenecía a la parte más bien que fue eliminada. ¿Ok? ¿A qué se refiere este hueco de aquí? Ven que al pasar por aquí, por el hueco de sección cuadrada, ahí no está en contacto, ese plano de corte no está en contacto con el objeto. Entonces, por eso es que aquí va en blanco. Y esta línea se genera porque recuerden que la parte interna, vamos a recordarlo aquí, la parte interna era así. Vean que aquí hay una arista, digamos, al pasar el plano de corte por aquí y ver hacia allá, pasa por aquí en medio de esta línea, pasa por aquí. Al ver hacia allá, pues se va a ver esta arista que pertenece, digamos, al hueco cuando sale por la vista lateral izquierda. ¿Ok? Entonces, volviendo aquí al objeto, aquí tendríamos, esta es la razón, esto es lo que estamos viendo aquí, es cuando sale ahí la vista lateral izquierda. El resto es la parte, la mitad, digamos, del hueco de sección cuadrada, que es lo que nos quedó una vez que se realizó el corte. ¿Ok? Vean que si uno va a hacer el corte, no necesita llegar a tener todo este isométrico, es independiente, totalmente independiente, pero debo conocer cómo es la figura para poder hacer el corte, la vista del corte, como en este caso se pide. Muy bien, ya visto así, aquí vamos a mostrar cuál sería el isométrico del corte. El isométrico del corte, ese sería el isométrico del corte. O sea, no la vista del corte, sino el isométrico. Y en el isométrico se observa mejor esta situación que les mencionaba, donde aquí tenemos la mitad del hueco, porque el plano está pasando por el centro del cuadrado, ¿verdad? Entonces solo queda la mitad y allá al fondo se observa donde da la vuelta y sigue hacia allá, hacia la vista lateral izquierda,
ese hueco de sección cuadrada seguiría hacia allá. Observen aquí que al cortar la figura por aquí, está en contacto todo esto con el plano de corte, toda esta parte de acá, y esta parte no, ni este plano, pero aquí del lado más profundo sí, toda esta parte es coincidente con el plano de corte, entonces lleva ese tipo de rayado, que es el rayado general que usamos para la zona de contacto entre el plano de corte y el objeto. ¿Okay? Este es un ejercicio donde la figura no es sencilla, pero es preferible verla así con paso a paso, de como la fuimos analizando, para que ustedes se vayan familiarizando con el análisis que deben ir haciendo para ir comprendiendo cómo se hace la lectura con las tres vistas, ¿verdad? No se puede limitar uno a trabajar con una sola vista y pretender entender cómo es la figura, sino debe estar haciendo la lectura con las tres vistas. De esa forma se facilita la visualización. ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, solo para saber como cuánto tiempo se le podría dedicar a un ejercicio como este. Este ejercicio puede durar unos 70 minutos con las dos cosas, ¿verdad? Vean que la vista del corte, si uno comprende cómo es la figura, ya la vista del corte resulta más sencilla. Por eso nos concentramos al inicio en hacer o llegar a comprender la figura, y prácticamente si la entendemos, ya uno podría dibujar el isométrico. Y en el isométrico, recordar que lo primero que hacemos es dibujar la caja que lo contiene, y después ir observando, por ejemplo aquí, que hay una forma muy particular, que es esta forma que tiene aquí el frente, que es un área que está delimitada y que aquí la tenemos. Y vean que esa área se mantiene completa. Aquí se distorsiona, no es idéntica a esta, porque tiene una línea inclinada aquí, que esta dimensión es diferente a esta, pero finalmente esa forma se mantiene y es muy irregular, pero se logra observar aquí mismo en la vista frontal que se mantiene toda esa área, incluyendo el hueco aquí. Luego, la cara lateral derecha también tiene una forma aquí particular, un área, esta de acá, que se mantiene igualmente aquí. Básicamente esas serían los aspectos a considerar aquí para que puedan trabajar esta figura. Ustedes la pueden ir haciendo dibujando el isométrico a partir de las vistas, de tal manera que les sirva como práctica. Ahí tienen el isométrico y tienen las vistas. Aquí el enfoque o lo que queríamos mostrar sobre todo es la vista del corte, el isométrico del corte, aunque no era parte del ejercicio, pues ayuda a comprender cómo es internamente esa figura. Sobre todo esta parte de aquí, que es la que podría ser más compleja a la hora de analizar ese hueco que va ahí hacia la lateral izquierda. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a ver el otro ejercicio. El otro ejercicio tiene que ver con la construcción de un isométrico. Este es el número 17. Es un ejercicio que está ahí de los últimos de esa práctica, pero es mejor verlo desde ahora porque ayuda al análisis
que hicimos para las figuras que vienen. ¿Ok? Entonces vamos a irnos al otro ejercicio